Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Quiero platicar con ustedes hoy un tema más, espero estén bien. Oramos por ustedes siempre, Dios les bendiga. Quiero comentarle algo. A mí me gusta leer la Biblia, la leo todos los días y me gusta leerla de principio a fin, de manera que cuando termino con Apocalipsis, comienzo nuevamente con Génesis. Y le digo esto por lo impactante que es la historia del pueblo de Israel. En toda la narración bíblica hay eventos históricos que se van desarrollando en forma continuada. Por ejemplo, en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, pues está desde el origen hasta la llegada del pueblo de Israel a las riberas del río Jordán para ingresar a la tierra prometida que Dios les había ofrecido. Bueno, esta es toda una historia interesante, pero hoy quisiera comentar con ustedes la transición que hubo de los jueces a los reinados, porque cuando Israel entró a poseer la tierra prometida bajo la dirección de Josué, pues el periodo que comienza ahí en la historia es el gobierno o la dirección de jueces que liberaban a Israel de la opresión del enemigo, porque después de que Dios les concedió la tierra, pues por cuestiones de desobediencia fueron perdiendo muchos espacios, y los enemigos que habían sido doblegados en su momento, después empezaron nuevamente a tomar espacios fuertes, y como castigo de Dios por la desobediencia. Hubieron varios jueces importantes y que salvaron a Israel y le concedieron espacios o épocas de bonanza y de bendición, pero la idea estaba siempre en que cuando el pueblo de Israel, sus líderes, servían a Dios y le obedecían, siempre hubo bendición para el pueblo de Israel. Mas cuando dejaban de servirle al Señor o adorarle o hacerles fieles, entonces el enemigo o los enemigos volvían a ocupar los espacios que con tanto esfuerzo habían ganado. Ahora, después de los jueces, que el último de los jueces de Israel fue Samuel, que también era profeta, y curiosamente también fue sacerdote de Dios, pero no era de la línea de la tribu de Leví, que era la que Dios había seleccionado como sus siervos en las cuestiones de las ofrendas y actos religiosos, y precisamente también de la línea de Aarón, que era el levita también. Tenían que ser los sacerdotes y sumos sacerdotes. Samuel no era realmente de la tribu de Leví, y mucho menos de la descendencia de Aarón, mas sin embargo el último de los descendientes o de la línea de los sacerdotes aarónicos o de la tribu de Aarón fue Elí, que lastimosamente perdió mucha comunicación o relación con Dios, y Dios pues los desechó. Sus hijos ya no fueron peores, y entonces Dios había ya llamado a un niño prácticamente, o que la mamá, si usted se recuerda de la historia, le había llegado como promesa a Dios, y le concedía un hijo, llevarlo a que sirviera desde temprana edad, desde niño. Solo fue destetado y bueno. Así comenzó la historia con Samuel, que después se constituyó como un verdadero siervo de Dios, obediente, fiel, y que también fue sacerdote y profeta. Pero después de esta época histórica de los jueces, ya el pueblo le pidió a Samuel que les eligiera un rey, porque todas las demás naciones vecinas tenían reyes y ellos estaban como muy solitarios en ese sentido político,
porque dice el libro de los jueces que en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía, o sea, necesitaban ellos como un liderazgo también político y militar. Y así fue como pidieron ellos a que Samuel eligiera un juez, un rey, para ellos. Y no era de la voluntad de Dios, pero Dios le dijo, hazle caso al pueblo y yo voy a seleccionar a alguien a quien vas a ungir como rey. Entonces, en ese momento histórico, Dios eligió a alguien de la tribu de Benjamín, que era un hombre especial. Sus características fueron impresionantes, en el sentido que era más alto que todos, dice la Biblia, y hermoso. Y Dios lo escogió, lo ungió como rey de Israel y empezó su gobierno, su reinado. Ahora, lo que yo quisiera recalcar en este video es el hecho de que Saúl, el primer rey de Israel, fue un hombre de Dios, escogido por Dios, ungido por Dios. Pero algo sucedió. El tema de si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios no depende ni del pasado ni del futuro, sino del presente. ¿Qué tanta es nuestra fidelidad con Dios para que Dios siga respaldando el ministerio o la actividad o espiritualidad que Dios nos ha llamado a tener dentro de su obra? Y aquí fue donde las cosas cambiaron, porque además de ser especial, físicamente hablando, ungido de Dios, empezó a fallar. Y voy a mencionar que el primer impacto negativo de Saúl, del rey Saúl, fue cuando aparece por allí un joven valiente que le ayudó, porque no le estorbó, no que le ayudó. En el sentido de que cuando hubo en la guerra que se mantenía contra los enemigos, los filisteos, apareció un gigante blasfemando el nombre de Dios y retando a algún paladín de Israel, y nadie tenía el valor de hacerlo porque era muy grande y realmente daba temor. Pero ungido por el Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo, este joven llamado David se atrevió a enfrentarlo sin armas, solamente con una honda que manejaba él, quizá en su experiencia como pastor de ovejas, pero no solamente porque le dieron ganas, no, se recibió un llamado, en ese momento una llenura del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo de Dios y sintió el valor de atreverse a hacer esta actividad. Y aunque el rey Saúl no confiaba en él, el testimonio que tenía era impactante y se notaba que era serio, que no estaba hablando por hablar, sino que era un testimonio real y vivido, aunque en su soledad, en el desierto, pastoreando ovejas. David le dijo de que él en su pastoreo, en el cuidado de las ovejas, habían aparecido en oportunidad leones, queriendo arrebatar una presa, y también osos. Y bueno, son animales de fiero aspecto y también de mucha temeridad, porque son violentos, son físicamente más fuertes que uno y peligrosos. Pero dice que él recibía el Espíritu de Dios y él los mataba con sus manos. Entonces, cuando Goliat blasfemaba el nombre de Dios, dijo, esto no va a ser diferente, porque Dios me va a ayudar. Y dice, este hombre incircunciso ha blasfemado el nombre de Jehová, y él fue lleno del Espíritu Santo y valerosamente entendió por fe de que Dios lo iba a sacar avante. Y así fue, mató al gigante. Pero a lo que yo quiero llegar es que Saúl, el rey, agradado por lo que había hecho David, todo en el reinado estaba bien en cuanto a lo espiritual de Saúl, no había problema, pero cuando llegan a Jerusalén y el pueblo de Jerusalén lo recibe y saben la noticia de lo que había pasado,
las mujeres, las vírgenes de Jerusalén salieron a danzar y decían, Saúl, el rey, ¿verdad? El rey Saúl mató a sus miles y David, aquel patojo, a sus 10,000. Entonces allí entró ya una cosita, un sentimiento. Así comienzan las cosas, un sentimiento negativo, molesto, donde el rey Saúl expresa y dice, a mí solo me dieron miles y a él le dieron 10,000. Solamente falta que le den también el reino. Entonces ya nace una cosita por ahí que se convierte lentamente en tristeza y puede ir creciendo hacia otro tipo de sentimientos. Ese sentimiento es la envidia en su momento más, digamos, inicial, en su semilla, por decirlo así. No está causando nada. Todos podemos sentir algo en la vida que no es correcto, pero debemos de tener la capacidad de mantener el criterio, la oración y no ceder espacios para este tipo de sentimientos que vayan desarrollándose en otra cosa. Porque después de la tristeza viene, digamos, el malestar, la inconformidad, el hombre va alejándose, o la mujer van alejándose del pensamiento correcto de Dios, y cuando sienten puede ser que caigan en una tristeza más profunda que poco a poco se convierte en una enfermedad que actualmente se le llama depresión. Pero vea de dónde nació. Puede ser la envidia, puede ser el enojo, cualquier cosa negativo en nuestro corazón y se puede ir constituyendo un sentimiento que va creciendo y va creciendo hasta llegar a lo que es una enfermedad, el caso de la depresión. Yo quiero decirles, y para llegar solamente hasta acá y con la ayuda de Dios continuar con esta meditación el día de mañana, que hay que tener cuidado con los sentimientos. Cuando llegan los sentimientos a nuestro corazón, si no son correctos, desechémoslos en oración, sigamos leyendo la palabra, sigamos orando, sigamos manteniendo la compostura o el testimonio para que esto no vaya creciendo y se vuelva un mal irremediable. Dice Juan capítulo 10 y versículo 10, el ladrón, dice, refiriéndose a Satanás, no viene, dice, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero quiere decir que las cosas con Satanás así comienzan. Despacito, con un pequeño toque, pero Satanás es paciente, no descansa hasta convertir esto en algo que realmente puede llegar a ser destructivo. Si usted me acompaña el día de mañana, podemos juntos ir aumentando esta idea para tratar de estudiar qué es lo que sucede en la vida cuando se llega a esos momentos iniciales. Dios les bendiga, espero que estemos bien, estamos orando por ustedes, muchos nos han pedido oración, los tenemos apuntados, estamos orando y bueno, siempre mantengámonos en lo correcto, en lo más que se pueda, luchemos, oremos, Dios está con nosotros. Dios les bendiga.